Bien, en un video anterior estuvimos viendo los MIDI CCs, cómo controlar nuestro Core Cross a través de los MIDI CC, de los Continuous Control. El estándar MIDI tiene asignado, estábamos viendo que tiene asignado 127 CCs para diferentes parámetros, envolvente, filtros, arpegios, para controlar ciertos parámetros de esas cosas. Como vimos, estamos limitados. Entonces, Core y la mayoría de los fabricantes, cada uno a su manera, tiene otro recurso, otros tipos de mensajes para poder comunicarse con el aparato, y es vía sistema exclusivo. Acá vemos el manual que dice About System Exclusive Message. Y bueno, y me explica algo que es difícil para entender. A mí me llevó muchos años adentrarme en esto, poder entenderlo. Primero como que no hacía falta, después sí me di cuenta que hacía falta. Así que es la manera ideal para poder controlar todos los otros parámetros que con los CC no podemos controlar. Estuvimos viendo cómo las teclas, las notas mandan mensaje MIDI. Aquí en la pantallita vemos el pedal de sustain, sus mensajes, las notas y sus mensajes, nota on, nota off, la rueda de modulación con su CC1, el pitch bend con su alta resolución. Y bueno, después acá tenemos el filtro, la resonancia, tenemos ahí al toque. Pero para todo lo otro están los mensajes C6. Los mensajes C6 constan de una frase de bits, se podría decir, una línea de bits, una línea sucesoria de bits. Por ejemplo, ahora acá voy a activar el botón de drum track en el cross, lo saco y ahí tiró el mensaje C6. Los mensajes C6, mensaje C6 on y mensaje C6 off. Esto es en hexadecimal, estamos viendo no en decimal, en hexadecimal, quiere decir que son más de 10 números, de 10 símbolos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Después viene A, B, C, D, E y F. Acá vemos un 0A, F7, F0. Así que bueno, este es el lenguaje que se comunica, en el cual podemos hablar con el cross. Bueno, esto es un mensaje de 18 bits. Todo mensaje, comienza con un F0 y termina con un F7. Esto quiere decir que cuando el cross recibe un F0 significa prepárate que aquí va un mensaje. Y F7 significa finalizó ese mensaje. Entonces todo lo que está dentro es el mensaje. Aquí, como vemos en el manual, algo nos explica. El F0, el exclusive status, dice acá, bueno, es el principio del mensaje. La segunda cifra o el segundo byte
es el 42. Quiere decir que es el Core ID. Cada fabricante tiene asignado un ID. En este caso, Korg tiene el número 42. Todos los aparatos Korg, teóricamente, cuando tiran sus mensajes C6, aquí hay un 42. Después viene el MIDI channel global. Yo lo tengo en MIDI channel 1. Y acá está como 30. No recuerdo bien, pero por ejemplo, MIDI channel 2 debe ser 31, MIDI channel 3 debe ser 32 y así sucesivamente. Es el canal MIDI que estamos trabajando ahora en modo program, donde las teclas lo que tocamos en las teclas, ese MIDI channel, ese canal MIDI. Después, bueno, acá está el model ID, primer byte, el model ID, segundo byte, tercer byte, que corresponde al core cross, el 00, 01, 49, y bueno, la función, no sé bien esto, pero bueno, teóricamente estos primeros bytes son, en todos los mensajes van a estar, cambian estos otros, de acuerdo al mensaje, al parámetro que estemos actuando, al valor que le estamos dando al parámetro, cambia por aquí. Y esto que es, que de aquí en más vamos a decir que este es el último, porque este es el final del mensaje, entonces la última cifra, acá nos indica que esto es off y acá on. 00 es off y 01 on. En este caso que es un switch, es un botón, on y off. Bueno, vamos a ver otros mensajes. Recuerden que estamos en modo program, así que las teclas, lo que estamos tocando en las teclas, en este caso es el canal MIDI 1, el drum track canal 10 y el step sequencer canal 16. Ahora vamos a entrar a edición. Vamos a ver acá en estos potenciómetros que tenemos, estos dos potenciómetros. Vamos a ir a audio, a ver, a effects. Voy a actuar sobre el MFX2 Reverb. Ahí tira. Ahí muevo el potenciómetro y me tira mensajes C6, donde todas estas cifras son las mismas. Y acá lo que varía de 0, 127 es un 7F. Acá hay un 0,7. Se ve que dos parámetros, dos mensajes C6. Cuando muevo ese potenciómetro, en realidad tira dos mensajes C6 cada tick, cada... Sí, ok. No sabía eso. 0704, 0704. Bueno, ok, vamos viéndolo. Yo entro al menú de edición, por ejemplo. Vamos al drum track. Enter. Ahí me tiro un mensaje más corto. Significa que estamos entrando en modo, en la pantalla en modo edición. Este es el mensaje de entrar en modo edición. Cuando salimos, aprieto exit, un 02 aquí. Cuando entramos otra vez, vamos otra vez a drum track, enter, un 03 acá. Bien.
Ahí estamos en la pantalla de Drum Track. Tenemos el ritmo Halftime 1. Vamos a moverlo, vamos a ir a otro ritmo. Y ahí tiro un mensaje C6. A ver, vamos a seguir subiendo en los valores. Ahí está. Termina en 44, 45. Este es el mensaje que corresponde. Estos valores de acá son siempre los mismos. Va cambiando cuando vamos subiendo en los ritmos. Va cambiando el último valor. 47, 48, 49. Entonces ya sabemos que esta palabra o esta frase corresponde a este parámetro, a cambiar ritmos. Así que si tenemos algún controlador MIDI que maneje mensajes C6, lo podemos programar con estas cifras, con esta palabra, con estos valores. Y cuando mandemos este mensaje, vamos a estar mandando al cross ese cambio que dice pone en el ritmo gospel half beat, por ejemplo. Bien, ya estamos descubriendo el lenguaje del cross. Esta información es importantísima para poder lograr lo que queremos hacer. Así que bueno. Bajamos acá. Start immediately. Cambiamos. Mando un mensaje que termina en 01. En Wait Keyboard 00 Start immediately. Entonces, bueno, podemos asignar un botón y que tire estos dos mensajes. Apretamos una vez, tira este mensaje. Apretamos otra vez el botón, tira este otro mensaje. On y off. No. Claro, on y off, pero bueno, tirando estos dos mensajes diferentes. Bueno, para todo esto yo desarrollé un controlador MIDI a medida. Después de muchos intentos con diferentes formatos, chiquititos, medianos, grandes, plaquetitas, potenciómetros, me fui dando cuenta que me hacían falta botones, teclas, botoncitos para poder disparar todos estos ritmos, arpegios, drum kits, todo esto que tiene nuestro cross. Así que bueno, averiguando, descubrí que Arduino, los microcontroladores Arduino son buenos para eso, trabajan con 8 bits. El lenguaje MIDI trabaja con 8 bits, así que alcanza, es suficiente. Y bueno, averiguando más y más, descubrí que hay una librería para poder usar un teclado QWERTY, estos teclados que usamos para la computadora, y que se le puede asignar se puede conectar a dos entradas digitales del Arduino y se puede usar como para enviar como si fueran botones, switches. A ver si este es uno como tengo acá, pero acá se los muestro. Es un teclado QWERTY, un teclado Genius. Le puse 8 potenciómetros, acá dos más, es una prueba. Un joystick y las teclas. Lo bueno es que no solamente tengo acá 103 teclas, no sé cuántas tiene sino que con la combinación de control tengo 100 teclas más,
Apretando Alt tengo 100 teclas más. Apretando Shift tengo 100 teclas más. Con bloqueo mayúscula duplico la cantidad de las teclas. Así que en total tenemos como 1400 teclas disponibles para disparar cosas, disparar mensajes o lo que sea, ¿sí? Mensajes MIDI, sea CSEC, sea CCS, lo que sea. Hay una librería para Arduino, se llama Arduino MIDI Library, que se pueden programar infinidad de cosas MIDI, eventos MIDI. Lo que sí hay que saber un poco de programación en C, en C++ o en C++. Arduino trabaja con ese lenguaje. A mí me llevó un tiempito aprender, pero no es imposible. Así que bueno, sigamos. No sé si ustedes sabían, por ejemplo, acá, en la parte el menú el drum track, con Shift tenemos 48 variaciones de el mismo ritmo que estamos tocando. Les voy a mostrar. Tengo acá programado en las teclas, tengo así al toque programado las 48 variaciones. Esta tecla de intro funciona como la variación 00, que es la que por lo general viene programado el programa. Vamos a disparar, a ver, vamos a arrancar el ritmo. Vamos a poner el que estaba. A ver, estaba este. No, estaba este. Este estaba. Ahí está. Este venía programado con el patch, con el programa. Entonces voy a actuar en las variaciones. Aquí vuelvo al 00. Vamos a subir un poquito el volumen. Yo esto no lo sabía. No sabía que ese Shift tenía tantas variaciones. Este dato me lo pasó un amigo. Y cuando lo descubrí, cuando empecé a implementarlo, wow, dije, no, tengo que tenerlo al toque en las teclas. Así que son, según acá en Shift, tengo programado acá en la barra el on y off de el drum track. Acá, vamos a Shift, hacia abajo son menos 24 y hacia arriba son más 24. Entonces quiere decir que son 48 variaciones y 00 es el ritmo original o por default. Que lo tengo asignado acá a la tecla Enter. Después vamos otra vez. Tengo para cambiar los drum kits. Apretando esta tecla tengo 48 drum kits al toque.
Bueno, como ven, se van ampliando las posibilidades de trabajar esto en vivo. El Cross tiene mucho para trabajar en tiempo real, solo que está todo internamente y hay que sacarlo, hay que descubrirlo. Pues tengo asignado con esta tecla, tengo asignada, cuando aprieto la tecla Alt, habilito 48 ritmos. En total creo que tiene 800 el Cross. De ahí saqué 48 y los asigné a estas teclas. Entonces ahora, bueno, ahí fui cambiando los ritmos, los patterns. Ahora voy a cambiar los drum kits. Bien. Después, bueno, acá tengo asignado algunos CC. Son, en este caso, en este controlador son 7 potenciómetros más el joystick. Como estamos en modo program, tengo asignado el volumen de el canal 1 de las teclas. A ver, ¿por qué no suena el teclado? Bueno, no sé. Vamos a irnos. Ahí está. Ah, ahí está. El canal 1. El canal 10. Y el canal 16. Vamos a activar el Step Sequencer. Vamos a poner ahí, acá. Tengo esta combinación donde le sube, bueno, depende, le sube un poco más el volumen al Step Sequencer. Vamos a ir a otro sonido, a otro patch. Vamos a ir a ver a los... también hice para movernos en los programas. Programé estas teclas acá, los bancos. Ahí subimos los bancos. Sube de a 2 bancos. Pasa que esto trabaja con con General MIDI y los bancos que cambian en el Cross trabajan con otra implementación, con implementación de Korg. Así que cuando paso al próximo banco salta de 2. Acá, bueno, acá pasamos los sonidos.
A ver. Vamos a cambiar los drum kits. Ahí cambié de boost effect. Bueno, a ver. Vamos a ir a otro ritmo. Ahí está. Y voy a cambiar el envío del efecto. Como era este, creo que era este. A ver. Acá me hice como una plantilla donde tenemos todos estos, cada botón es un banco de potenciómetros. F1 son 7 potenciómetros, F2 otros 7, F3 otros 7. Entonces, F1, si aprieto F1, tenemos el potenciómetro 1 el attack, el 2 el release, 3 el cutoff, el 4 la resonancia y los volúmenes de cada cosa. Si quiero regular el volumen de la batería, no, el envío de la batería lo tengo programado en F12 FX Send, en el potenciómetro 4. F12 en el potenciómetro 4, a ver si responde. No, entonces el envío tiene que estar en LR, a ver ahí. Ahí está. Ahí está. Envío con efecto. Ahí le voy sacando. Ahí está. Pero tiene que estar el envío en LR, left y right, para que esto funcione. Bueno, tengo programado acá, por ejemplo, en F5 el reverb time. F5, a ver. Ahí le cortamos el tiempo al reverb. Ok, bueno. Esto fue todo un descubrir, un trabajito hacer todo esto. Sí, se puede controlar. Se puede controlar bastante cosas. Asigné a los potenciómetros efectos, los envíos, bueno, diferentes cosas. Así que bueno, esto es así rápidamente cómo funcionan el sistema exclusivo del Cross. Se puede controlar casi todo, los parámetros de edición, los parámetros internos, todo, nada más que tenés que asignar esos mensajes que corresponde a cada parámetro. Tenés que asignarlo a diferentes teclas, a diferentes perillas, y ahí los controlamos. El manual mucho no nos dice sobre el sistema exclusivo. Lo tuve que sacarlo todo así, enviando mensajes, viendo qué mensaje envía en la pantalla, en este MIDI OX, y ahí anotando todo eso.
cada mensaje a qué corresponde. Así que bueno, es una manera de interactuar con nuestro cross, sacarle jugo, sacarle provecho. Después tengo programado, por ejemplo, en Step Sequencer, tengo programado diferentes ritmos. No se va a ver en la pantalla, pero a ver, vamos a activar el Step Sequence. Tengo el bombo en cada negra. Vamos a sacar el reverb. ¿Cómo era esto? F12. No, este es el Step Sequencer. Acá. Este. A ver. Tengo que mandarlo al envío LR. Creo que era así. A ver. Ahí está. Ahí está, ahora sí. Tengo programado acá, en estas teclas, diferentes ritmos. Así que sí, se puede hacer bastantes cosas. ¿Qué más? A ver, para mostrarles. El joystick también tengo programado. El joystick. Acá tengo programado el filtro. Vamos a poner un pad mejor. El ataque del sonido. El decaimiento. Los filtros. Bueno, esto es todo con MIDI CC. Este filtro. Bueno, acá los volúmenes. Después, a ver, F2. Sí. El mod 2, el mod 16, el paneo. Vamos a F2. El potenciómetro 4, el portamento, si estamos trabajando con un patch que tiene portamento. En F3, los LFO. El F4, el ARP Gate, ARP Bell y ARP Swing. Bueno, después también algunos CC para la parte rítmica. Y algunos de estos usan el sistema exclusivo. No todos son CC. Bueno, por ahora es todo.